Asimismo, como las tablas de la ley estaban dentro del arca, la palabra de Dios estaba dentro del Señor Jesucristo. Moraba dentro de él. Él era el verbo, él era la palabra. Bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Te pido, Señor, que les bendigas, Señor, y les guardes. Que si alguno está pasando momentos difíciles, luchas, pruebas, quebrantos de salud, dificultad, tú los ayudes, Padre. Te lo imploro, te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y abre nuestro corazón y habla nuestras vidas como siempre lo has hecho, Padre. A la gloria tuya. Amén y amén. Bueno, mis amados, ya por favor, ya estamos ahí. Libro de Éxodos, capítulo 25, verso 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Éxodos 25, verso 10 en adelante. Allí hay un título que dice: el arca o el cofre del testimonio. Dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos al lado del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán con los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, y labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con los propiciatorios harás los querubines en sus 2 extremos. Verso 20. Y los querubines se extenderán por encima las alas, y cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22. Y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema, el arca del pacto. Continuamos como empezamos hace 8 días, viendo el tabernáculo. El tabernáculo, vamos a mirar ahí la figura. Cuando nosotros miramos, Dios, retomando un poco de hacia atrás, de hace 8 días, ahí está el tabernáculo. Lo que acabamos de leer, esta parte ahí, es el tabernáculo, y eso simbolizaba o representaba al Señor Jesucristo. Lo que vemos ahí, de pronto podrás decir, es una carpa, unos palos, pero de eso, todo eso tiene un significado, y eso representaba a Cristo. Dios le da unas instrucciones muy específicas de cómo hacer el tabernáculo.
Y Moisés lo hace, como te decía hace 8 días. El tabernáculo que vemos ahí es una copia del verdadero tabernáculo que está en el cielo, donde moraremos para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, dentro de ese tabernáculo hay varios elementos. Entre ellos está el arca del pacto o el arca del testimonio. Y ahí vamos a mirar, que nos va a mostrar mientras va corriendo. Ese es el arca del pacto. Lo que acabaste de leer es lo que está allí. Ese es el arca. Dios le da a Moisés el diseño y la instrucción de cómo debía construir el arca del pacto. Y el arca del pacto que tú ves ahí recibe muchos nombres dentro de la Biblia. Está el arca del pacto, está el arca de Dios, el arca del Señor, el arca del Señor de los ejércitos, el arca de Dios y el arca del testimonio. Son varios nombres los que encuentra uno en la Biblia, pero todo se refiere al arca que vemos ahí. En esa arca, Dios le dice a Moisés que la construya, y ese arca o ese elemento, llamémoslo así, está en el lugar santísimo, porque el tabernáculo está compuesto por el lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dentro de ese tabernáculo encontramos uno de los elementos que Dios menciona, es el arca del pacto. Ahí vemos 2 querubines que están cubriendo con sus alas. La tapa que ves ahí es el propiciatorio, de lo que leímos, de lo que hablábamos. Y ahí es donde los sacerdotes llegaban con la sangre que el pueblo ofrecía, el sacrificio. Llevaban la sangre y la derramaban en medio de los querubines sobre la tapa del propiciatorio. Entonces, entrando en el tema, la instrucción de cómo hacer el arca, o cómo hacer el mueble, o cómo hacer un cofre. Y cuando tú miras, Dios le da una instrucción y le dice: la harás de madera de acacia y la recubrirás en oro por dentro y por fuera. Una vez se pregunta, dice: bueno, pero ¿para qué de madera? ¿Para qué de madera de acacia? ¿Y por qué no hacerla de oro si había oro? ¿Y por qué no hacerla de perlas si había perlas? Y uno pregunta, dice: ¿por qué? Porque cuando tú ves el arca ahí como está, no me la quite. Cuando tú ves el arca ahí, por favor, tú ves que es de madera de acacia todo lo que está ahí, y también recubierta de oro puro. Hay 2 elementos: madera de acacia y oro puro. La madera, ¿por qué? Porque representaba la naturaleza del Señor Jesucristo, y el oro representaba la divinidad de Dios. Por eso fue que la mandó a hacer así. Y uno ve ese cofre, pero dentro de ese cofre había otros elementos guardados ahí. Estaban 3 elementos dentro del cofre guardados. Ya te voy a explicar. Dentro de ese cofre, usted se ha dado cuenta que cuando uno tiene un cofre en la casa y guarda cosas, ¿sí o no? Tiene un baúl. ¿Qué echa dentro de ese baúl? Echa de pronto las joyas, no la joya del arroz ni la joya de la sopa. Echa las joyas, echa cosas que tienen valor, echa cosas que son de importancia, de sumo valor para usted. Y usted dice: bueno, ¿y ahora qué?
Y vemos que dentro de ella, de aquella arca, hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro, habían 3 elementos dentro de ella. Uno, eran las tablas de la ley, que eran las 2 tablas de piedra que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí. Estaban ahí dentro del arca. 2, estaba el maná. Ustedes recordarán que Dios alimentó al pueblo de Israel por 40 años con maná que descendía del cielo. Y el maná estaba dentro del arca. Por eso dice la palabra: yo soy el pan del cielo que descendió del cielo. El que a mí viene jamás tendrá hambre. Van 2 elementos. Había otro elemento ahí, que era la vara de Aarón que reverdeció. Y cada elemento que hay ahí dentro del arca representa o simboliza al Señor Jesucristo. Eso no es que Dios se inventó lo que está ahí. Cuando tú ves los 2 ángeles, los 2 querubines, cubiertos ahí con sus alas, dice la Biblia que ellos son los que guardaban que nada impuro entrase o llegase ahí a aquel lugar. El arca siempre estaba delante de los hombres. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban para la tierra prometida. Ellos, por la dureza de corazón, duraron 40 años en el desierto. De Egipto a la tierra prometida, a Canaán, habían 11 días de camino. 11 días dice la palabra. Pero por la dureza de corazón, el pueblo de Israel duró 40 años dándole la vuelta a la misma cuadra. 40 años. Y durante 40 años tenían que cargar el arca del pacto. Por eso esos anillos que tú ves ahí alrededor eran de oro puro, de madera de acacia, y los palos que tú ves ahí cruzados, esos tenían que permanecer ahí para siempre, no se podían quitar. ¿Y qué hacían los sacerdotes? ¿Quién cargaba esa arca? Esa arca no la podía tocar cualquier ser humano. No es que, que yo quiero cargar, como hoy en día ustedes ven en el catolicismo, las procesiones que hacen. Entonces todo mundo carga ahí a su Dios con D minúscula o a su imagen, y todo mundo hace la procesión. De ahí fue donde copiaron ellos. De ahí fue donde se inventó el pueblo romano o los católicos de cargar, que es que, bueno, yo que sé que santos cargan ahí. Pero de ahí fue donde se copió el catolicismo. Imagínate, la arca que tú ves ahí cuando Dios envía a Moisés de que haga el tabernáculo, fue aproximadamente 500 años, 1500 años aproximadamente antes de Cristo. Estaba ahí ya el arca. Entonces tú ves las varas ahí que no se podían quitar, pero no la podía cargar cualquier persona. Solamente la cargaba los sacerdotes, los hijos de Aarón, que eran de la tribu de Leví. Y solamente se podía cargar 4 personas. Y ellos, para transportar el arca, tenían que tener unas vestiduras diferentes, especiales a las demás personas del pueblo. Si alguien, cuando usted lee más adelante, vamos a mirar, dice que el arca fue robada por los filisteos y duró 70 años allá con los filisteos, en el mundo, digamos, el arca. Porque el arca
representa la presencia de Dios. Representa al mismo Señor Jesucristo. Y a veces nosotros como iglesia hemos tomado en poco la importancia del Señor en nuestras vidas. Hemos tomado en poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hemos pisoteado la sangre de Cristo de una o de otra forma, de indiferentes formas, de pronto aún con nuestros gestos, con nuestra mala mirada. Aún hemos pecado delante de Dios con pensamientos. Pero Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña y todo lo conoce. Para Él no hay nada oculto. Así tú te escondas debajo de las piedras, ahí está Él. El salmista David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy debajo de la tierra, allí estás tú. Si me escondiere debajo de una piedra, he ahí aquí que ahí estás tú, dijo. Y uno piensa muchas veces que cuando va a pecar, entre más te escondas, piensas que nadie te ha visto. De pronto no te puede ver el hombre. El hombre va y venga si te ve. A veces tenemos más temor al hombre que al mismo Dios santo, 3 veces santo. Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es el Dios todopoderoso. Vamos ahí, iglesia. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va rumbo a la tierra Canaán, dice que los 4 sacerdotes, los hijos de Aarón, de la tribu de Levi, cargaban el arca del pacto. Y el arca del pacto iba adelante y el pueblo marchaba atrás. Cuando llegaron al río Jordán, el pueblo se asustó. ¿Quién iba adelante? El arca, o sea, la presencia de Dios. Y por eso dice Dios, la palabra de Dios: si mi presencia irá contigo, nada ni nada te hará daño, porque Él nos guardará. Y resulta que cuando llegaron los sacerdotes al río Jordán con el arca, lo primero que hicieron, ¿qué fue que hicieron los sacerdotes? Pisaron el agua. Los pies de los sacerdotes pisan el agua y el agua al instante se abre, el mar, el río Jordán, y pasa todo el pueblo en seco, porque estaba la presencia de Dios. Si el arca hubiera ido atrás, el pueblo de Israel no hubiera pasado en seco, no hubiera pasado. A veces el pueblo de Israel también tomaba el arca y la llevaba cuando eran las batallas. Y resulta que ellos se convencieron tanto, y a veces nos pasa a nosotros como iglesia, que ellos dijeron: como está el arca, como hemos visto la gloria, hemos visto varias victorias, ya para qué oramos, dijeron. ¿Para qué nos congregamos si Dios está conmigo? Y entonces ellos lo que hicieron fue llevar el arca, y una nación que se llama los filisteos, dice que llegaron ahí, y el pueblo de Israel empezó a hacer la fiesta. Y el pueblo filisteo escuchó el estruendo, el ruido ahí en los evangélicos. Y dijo el filisteo: ¿qué estruendo es aquel? No, es que el pueblo de Israel trajeron el arca y está ahí. ¿Y sabes qué les dijo el filisteo? El comandante de ellos les dijo a los hombres, al pueblo de Filisteo: ¿por qué tienen temor? Dijo: levántense como hombres cobardes. Yo me imagino que les dijo hasta gallinas. Les dijo: levántense
y vamos y peleemos contra el pueblo de Israel. Y dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 4, para que tú lo leas en casa. Dice que se levantó el pueblo filisteo y fueron contra el pueblo de Israel a la batalla. Y hubo una mortandad, mataron a muchos del pueblo de Israel y robaron el arca del pacto. Se robaron la presencia de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado que llegaba a una batalla y ponían el arca ahí y se sentaban a comer. Porque sabían que el pueblo, el arca, representaba la presencia de Dios y Él les daba la victoria. A veces no pasa así hoy en día en la iglesia. Vamos a la iglesia, levantamos las manos, pero no oramos. Ya no oramos entre semana porque la presencia de Dios mora en mí. Y ya parecemos, la fe nuestra es sobrenatural también. Con solo mirar al techo empieza a caer alimento. Y decimos: Señor, mi fe es tan grande que así como cae el maná, hoy caen billetes también. Ya no buscamos una santidad con Él. Ya no buscamos amarle a Él. Ya no buscamos consagrarnos de verdad a Él. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado tanto y hemos caído en una religiosidad tan tremenda, el pueblo de Dios, que ya no ayuna, que ya no ora, que ya no busca la presencia de Dios. Entonces el pueblo de Israel lo que hacía era buscar o llevar el arca cuando veían que tenían problemas. Y a veces hoy en día no se ve eso. El ser humano muchas veces, yo siempre he dicho esto y lo vuelvo a repetir: la iglesia cristiana es un hospital de necesitados. En un hospital le vemos enfermos, vemos personas locos, trastornados mental, vemos muertos, vemos heridos, vemos de diferentes personas dentro de un hospital o una clínica. La pregunta es: ¿por qué va una persona enferma al hospital? Porque necesita de su medicina, necesita que el doctor lo vea. Nosotros venimos a una iglesia cristiana, llámese como se llame la denominación. Venimos enfermos, venimos con necesidad de Dios, venimos porque no, nuestra vida sin Él nada es. La Biblia dice: apartado de mí nada podréis hacer. Nada somos sin la presencia de Dios. Nada somos si no reconocemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y vivimos conforme Él quiere que vivamos. Cuando tú y yo empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, empezamos a orar y a buscar. Si yo les pregunto, nosotros como seres humanos nos alimentamos 3 veces al día, ¿sí o no? Desayunamos, almorzamos y comemos. Y somos tan golosientos que echamos 11. ¿Sí o no? Ay, échese un refrigerio por ahí. El casado le dice: mi amor, écheme alguito porque a las 10 de la mañana me da. El estómago me cruje, le dice. Acabó de desayunar y ya está pensando en el refrigerio. 3 veces al día comemos. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cuántas veces se alimenta espiritualmente en el día? ¿Cuántas veces busca de Dios? ¿Cuántas veces usted, mírame que hay algo tan importante, que dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley que representa la palabra de Dios? El mismo Cristo hecho verbo estaba ahí en esa arca del pacto. La pregunta es: ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la palabra de Dios? Nunca usted va a conocer a Dios si usted no lee la palabra. Nunca le conocerá lo que a Él le agrada y le desagrada cuando usted no está dentro de la palabra. Pastor,
no sé leer. Hermano, tiene un nieto, una nieta, dele un dulce y póngalo a que le lea un versículo al menos. ¿Sí o no? Mija, venga para acá, léame este capítulo y tome un dulce. ¿Qué chino no le va a leer a usted por un dulce? Chinchera le lee hasta 2 capítulos completos por un dulce. Entonces no hay excusas hoy en día. Pero ¿sabes qué me impacta? Sigue lo bueno. Que el arca que tú ves, Dios es atraído por el pueblo que le teme a Dios y anda en la voluntad de Él. Dios no es atraído por un pueblo religioso. Dios es atraído por un pueblo que ama, le teme a Dios y anda en la voluntad perfecta de Dios. Eso es. Verso 10. Mírame aquí. Léele ahí como está, no pierda Éxodos. Verso 10, Éxodos 25:10. Y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de 2 codos y medio. La pregunta es, ¿qué significa un codo? ¿Qué es un codo? En ese entonces, como no había metro, ellos medían, el codo era de aquí a donde da la punta del dedo del corazón. Esto es el codo. Entonces el arca era hecha ¿de qué? De 2 codos y medio de largo por 2 codos de ancho, por 1 codo más o menos aproximadamente así. Todo lo que Dios le mandó a Moisés era por codos. Yo me imagino a Moisés, para no perder tiempo, codo y otro codo y codo y yo creo que Moisés tomó una vara y la midió del codo acá, y con esa misma vara empezó a medir y a trazar como Dios le había mandado. ¿Qué medía? Medía 70 centímetros de ancho, 70 centímetros de altura. Medía el arca que tú ves ahí. Pero mira lo que dice el verso 11. Y entramos a lo bueno. Y la cubrirá de oro puro por dentro. Póngame el arca ahí, por favor. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El arca, aunque era una caja de madera, era un cofre, se veía cubierta. Mírame acá. El oro y la madera estaban tan unidos a sí mismo que la acacia, la madera, representaba la naturaleza humana de Jesús, y el oro representaba la divinidad. Y nos damos cuenta que así como estaba la madera de acacia y el oro unidos así mismo estaba Jesús y el Padre, el Hijo y el Dios eterno. Estaban unidos ahí. Y dice que era ahí. ¿Por qué de madera? Vuelvo y te repito, porque simboliza la humanidad de Cristo, y el oro expresa la divinidad, la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque en la teología se conoce la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Se conoce como una palabra que se llama hipostática, que significa 100% hombre y 100% Dios. O sea que ahí estaba Jesucristo 100% hombre, siendo madera de acacia,
representado ahí como la humanidad, y estaba el oro 100%, Dios eterno ahí. ¿Usted sabía eso? ¿Se da cuenta lo que aprende uno leyendo? Yo me preguntaba años atrás, decía, pero ¿para qué madera? Pero también había un color que se llamaba púrpura, azul carmesí. Y ay, pastor, por eso fue que puso las cortinas azul carmesí. Y todo eso tiene un significado. Mira la importancia del arca. Usted ve ese cofre y dice, un cofre para echar chécheres. Y ahí dentro habían 3 elementos: el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Y todo era cubierto con esa tapa que llama el propiciatorio. Y ahí estaban los ángeles cubriendo que nada impuro tocara lo que había dentro ahí. Nadie podía acercarse ahí, solamente el sumo sacerdote. Y para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que purificarse, llevar un cordero como ofrenda por sus pecados, purificarse, lavar sus vestiduras, y podía entrar al lugar santísimo. Dice que las vestiduras, más adelante hablaremos sobre ello, que las vestiduras de Aarón eran hechas con unas campanillas. Y cada vez que Moisés entraba ya, Aarón, el sacerdote, entraba a ofrecer el sacrificio, yo me imagino que le amarraban, ¿no? Pues esa es mi idea. Yo me imagino que le amarraban un lazo, y tan pronto veían que el sacerdote se demoraba ya ofreciendo el sacrificio, dirían, me imagino que pensaban muchos y dirían, los mató allá, le figuró. Entonces, ¿qué hacían ellos? Alaban esa cuerda y las campanillas sonaban. El otro jalaba de allá, alaba. Entonces sabían, decían, no, aún todavía sigue con vida, aún no le ha figurado, está con vida. El sacerdote tenía unas vestiduras muy, muy perfectas, como Dios lo mandó hacer. Y todo lo que hace Dios es perfecto. Dale ese aplauso al Rey. Ahora sí escuche. ¿Qué hacía ahí el sacerdote? Tomaba la sangre que era derramada afuera del sacrificio y la llevaba al propiciatorio. El sacerdote tomaba esa sangre del pueblo, del pecado, y la ponía encima de la tapa del propiciatorio. Y empezaba, dice que un incienso, un olor fragante. Y Dios hablaba ahí con el hombre. Ojo acá esto. El arca, estaba ahí la presencia, Jesús. Dios hablaba cada vez que entraban. Quería hablar con el hombre, el sacerdote entraba y Dios hablaba allí encima del propiciatorio. Se oía una voz. Escucha esto. Y hoy en día muchísimas iglesias, aún predicadores, le han dado o han diminizado, digámoslo así, el poder que tiene la sangre del Señor Jesucristo. Lo único que tiene poder para perdonar el pecado del hombre, la inmundicia, la lepra más grande sobre la tierra. Yo digo que toda enfermedad tiene cura, todo hay, pero la lepra que no tiene cura y ningún médico puede curar, se llama la lepra del pecado. El único que puede curar y puede libertar al hombre pecador es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre preciosa y santa del Cordero de Dios. Es el único. Dale ese aplauso al Rey.
Entonces, ¿qué ha hecho hoy en día el hombre? Entonces el hombre se pegan de Éxodos capítulo 12, no vayas, donde dice que el pueblo de Israel, cuando venía la libertad, iban a ser libres. El Señor le ordenó a Moisés que matara un cordero y pusiera sangre en un librillo. Un librillo es una vasija. Y le dijo: unta los dinteles de la puerta, y cuando vea el ángel, venga el ángel de la muerte, y donde vea la sangre, no tocará a ninguno. Si alguien del pueblo de Israel estaba por fuera de ahí donde estaban, morían. Y hoy todo mundo aplica la sangre de Cristo en el perro, aplica la sangre de Cristo en el gato, aplica la sangre de Cristo en el carro. Aun si el televisor, ya que tiene más de 20 años, se le dañó, va y le pone que es que la sangre de Cristo. Y han hecho unos rituales, eso es brujería. La sangre de Jesucristo, la sangre de mi Señor, es únicamente y específicamente para perdón de pecados. No es para más. Pasarán meses, años, siglos, pero nunca perderá el poder tan grande que tiene la sangre de Cristo para perdonar pecados a aquel pecador que se acerque a los pies de Jesucristo. ¿Quieres verlo? Ve a Mateo, por favor. Esto tiene que quedarte claro. Mateo, por favor. Mateo capítulo 26. Mira lo que dice el Señor ahí. Mateo 26, verso 28. Mira que aquí la sangre de Cristo no es para ponerla en el televisor ni en la carretera. Y hay gente cuando se ve a pasear y dice: ay, cúbrenos con tu sangre. Pero yo me imagino a la gente riegue sangre por donde va. Y yo a veces les digo: pues si quieres hacerlo algo real, mátate un cordero y empieza a regar. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, verso 28. Y ponle cuidado, porque esto es mi sangre, dice el Señor, del nuevo pacto, que por mucha es derramada para remisión de ¿qué? De pecados. Solo la sangre de Cristo es para perdón de pecados. Donde no hubiera habido muerte, donde no hubiera habido derramamiento de sangre, no había perdón de pecados para usted y para mí. ¿Qué dice Efesios, por favor? Efesios capítulo 1, verso 7. Dice así el Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? Según las riquezas de su gracia, dice. Solo para perdón de pecados fue derramada la sangre, y nunca perderá el poder para perdón de pecados. ¿Qué dice Colosenses? Ahí adelantico. Colosenses capítulo 1, por favor. Verso 14. ¿Qué dice el Señor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? Para ellos. Y la sangre que llevaban al propiciatorio, a la tapa, era para perdón de pecados, pero era algo que tenía el perdón temporal. Para que fuera el perdón tenía que venir el Cordero de Dios, Cristo, y morir en la cruz
Y durante los 3 días que estuvo sepultado, Él va al Padre y toma su sangre y se presenta allá al tabernáculo eterno que es en el cielo y ofrece nuestra redención, ofrece su sangre por nuestra redención de nuestros pecados. Yo le expliqué hace 8 días todo eso. Y eso es lo que tenía que hacer. Solo a través de la sangre de Cristo es como el cristiano o el ser humano recibe perdón de pecados. Vuelve a Éxodos, por favor. Éxodos capítulo 25, verso 12 y 13 dice así: fundirás para ella 4 anillos de oro. Póngamela ahí, por favor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Ahí vemos esos anillos. Eran ahí. Esas varas eran de acacia, pero era cubierta de oro. Yo me preguntaba años atrás y decía, ¿para qué? Pues como uno viene del catolicismo, uno tiene una idea, ¿no? De que para qué la usaban, para cargar. Y eso es lo que había habido en la mente del ser humano por años y aún sigue. Pero cuando tú ves los anillos, dice que serán puestos a los lados en las esquinas, y 2 varas significaba que cada vez que el pueblo de Israel salía de un lugar a otro como Dios lo ordenaba, tenían que los sacerdotes cargar el arca del pacto. Esto significa que la presencia de Dios iba en medio de ellos, iba con ellos. Iba ahí seguro y estaba con ellos. Yo me pregunto, si hoy en día fuera como el tiempo de antes, ¿cuántos anhelarían tocar esa arca? Pero ¿cuántos quedarían tocándola? ¿Ah? Y dice que las llevaban. Solo 4 levitas podían transportar el arca de un lugar a otro. Las varas tenían que estar siempre en los anillos del arca, a un lado, estuvieran en un lugar a otro. ¿Qué representaba? El lugar santísimo ahí. El arca representa la presencia de Dios. Y cada vez que el pueblo se movía, llevaban el arca. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo lo dijo ahí en Éxodo 25, verso 8. Mira lo que dice ahí: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ¿qué? De ellos. Entonces cada vez que llevaban el arca, los levitas, los 4 levitas, estaba ahí la presencia de Dios con ellos. Y por eso que el pueblo se sentía tan confiado. Así como a veces nos sentimos nosotros tan seguros en Cristo, ¿sí o no? Y por eso es que ya no oramos. Hermano, dice, escucha esto. Nosotros, la palabra de Dios, el pueblo de Israel dura 40 años en el desierto dando vuelta. ¿Sabe por qué? Eso es otra cosa que me inquieta también. El pueblo de Israel eran peregrinos. Ellos no eran sino peregrinos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros vamos de paso. Ya nos llegará el día de partir a nuestra ciudadanía celestial, que es el cielo.
Oiga, Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra. Vamos de paso para la ciudad celestial. Dijo alguien, ay, mentirosos. No sé. Hermano, tenga por seguro que todos tenemos que prepararnos para ir al lugar celestial con Cristo. Somos peregrinos. Vaya a Primera de Crónicas, ahí enseguida de... Vamos a correr un poquito. Primera de Crónicas, por favor. Capítulo 29, verso 15. Nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Nuestro paso por esta tierra se acabará. Ya no tendremos que preocuparnos por empacar maletas. Solamente esperaremos el llamado de Dios. ¿Qué dice ahí verso 15? Primera de Crónicas 29:15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Somos extranjeros, somos peregrinos, somos pasajeros, y un día esto se acaba. Usted tanto que se preocupa por su casa, su mueble, que no se le acueste el perro ni el gato. Ay, acaba de trapear y ay de que le pisen. Eso se quedará, porque somos pasajeros. ¿Qué dice ahí el Señor en Salmos 39? Allá adelantico. Mire lo que dice Salmos capítulo 39, verso 12. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Y al benedizo, y como todos mis padres, dice, somos extranjeros. Primera de Pedro, adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, perdón. Verso 11. Dice así, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3? Ahí atrasito. Filipenses capítulo 3, verso 20. Ojo con esto, iglesia. Usted se va a pegar del techo. Si usted no salta ahí, ya no hay nada que lo mueva. Dice el verso 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Si ve de dónde es nuestra ciudadanía? Y usted preocupado por 3 ladrillos acá en la tierra. ¿Ah? No está mal que usted consiga, no está mal que usted tenga, pero hay veces mucha gente idolatra mucho los bienes materiales y se le olvida que es ciudadano extranjero aquí, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dale ese aplauso al Rey.
¿Por qué? Ciudadanos extranjeros. La vida del ser humano, escucha bien esto, se convierte en un pasaje, en un viaje. Toda vida de un ser humano se convierte en un viaje. Empezamos desde la cuna. Ahí empieza nuestra vida, nuestro viaje. En la cuna. Después crecemos. Ya nos volvemos adolescentes. Y el adolescente ya a veces todo le molesta. Todo. El adolescente se vuelve caprichoso y después pasamos a una vida que se llama la juventud. Y ahí el problema hoy en día de los jóvenes. Difícil para poder guiar a los jóvenes. Entonces ya el joven quiere hacer su propia voluntad, porque está en su viaje, está en su vida. Ya no se le puede decir no hagas ello, porque es lo que más hace. Y hay padres que mandan a los hijos y los hijos responden ya no como antes. Sí señor, no señora. Ahora responden, hijo ve tal cosa. Hijo me traes esto. ¿Cómo te fue? Eso es como responde hoy en día la juventud. Después de la juventud entra a una vida de adulta. Y llega el caso más grande, que llega a una vida de la vejez, donde yo le pido a Dios que me ayude a no tomar ese camino ahí. En la vejez todo le aburre, todo le amarga. Si gritan, mucha bulla. Si no hablan, están mudos, dice. Si respira, ¿por qué respiró? Le van a dar sopa, no quiere, no le gusta. Quiere arroz, le dan arroz, no quiere sopa. Llega la vida de la vejez. Pero somos peregrinos y eso se convierte en la vida de un ser humano aquí en la tierra. Y todos llegamos de la cuna, somos peregrinos, somos adolescentes, somos jóvenes, tenemos una vida adulta y llegaremos a ser personas mayores o en la vejez. Así es que si usted critica a papá y a mamá, espere que sus hijos no lo critiquen cuando usted esté viejito ahí. Ay, mi papá sí que cansa, se vuelve chocho, sí jode. Tranquilo que cuando sus hijos también le estén diciendo lo mismo. Oiga papá, pero mi abuelito no era tan chocho como usted. ¿Sí? ¿Sí o no? Que le digan los hijos, papá, mi abuelito no era tan chocho como usted, no era tan amargado. Usted le ganó a mi abuelito, le dice. Verso 16 de Éxodos, por favor. Vamos culminando. Qué bendición. Estamos aprendiendo, iglesia. Y pondrás, Éxodos 25, 16. Y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. Ojo con esto. Y pondrás en el arca, ¿la qué? Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Cuando habla del testimonio que yo te daré, se refiere a las tablas de la ley que estaban dentro del arca, por favor. Que estaban dentro del arca. Las tablas estaban dentro ahí del arca. Sea arca, como usted lo llame, una caja o un cofre, pero dentro de esa arca estaban las tablas del testimonio, que es la palabra de Dios. Estaba el maná que descendió del cielo,
Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que a mí viene jamás tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. El que cree en mí, como dicen las escrituras, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero también había dentro de ellos la vara de Aarón que reverdecía. Vaya a Hebreos, por favor. Libro de Hebreos. Mire lo que había ahí. Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9, ya voy terminando. Capítulo 9, verso 4. Dice así: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto estaba cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de ¿qué? Del pacto. Eso es lo que estaba ahí dentro del pacto. ¿Por qué? Porque el arca era la figura de Jesús. Las tablas de la ley dentro del arca nos habla del cumplimiento de Jesús, que Jesús fue el único que pudo cumplir la ley, porque Él fue santo, 3 veces santo. Nos habla del cumplimiento representando a Jesús. Jesús cumplió toda la ley. Jesús cumplió perfectamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estaba ahí adentro del arca era el mismo Señor Jesucristo. El arca era Jesús. Representaba. Ve al libro de Juan, por favor, ahí atrás. Juan capítulo 1. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver que estaban las tablas de ¿qué? De la ley. O sea, estaba la misma palabra de Dios. Dice la Biblia que Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es el verbo hecho carne. Se engendró ahí carne. Mira lo que dice el verso, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Jesús, así mismo como las tablas de la ley estaban dentro del arca, escucha bien esto, así mismo como las tablas de la ley estaban dentro del arca, la palabra de Dios estaba dentro del Señor Jesucristo. Moraba dentro de Él. Él era el verbo, Él era la palabra. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, ¿no? Era el verbo, era la palabra, era la palabra encarnada en Jesús. Vuelvo y te repito, así mismo como estaban las tablas de la ley dentro del arca, la palabra de Dios estaba dentro de Jesús. Jesús era la palabra. Pero aquí viene lo bueno. Jesús era santo y sin pecado. Escuche bien esto. Nadie, ningún ser humano podía acercarse por sí mismo delante de Dios. Tenía que ir al arca, tenía que ir al tabernáculo. Dios, Jesús, murió por nosotros para que nosotros seamos santificados delante de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, por favor, rápido? Si no lo encuentra, yo le voy a seguir leyendo.
Romanos 3:23 dice, yo creo que ese texto se lo saben. Ahí dice, por cuanto todos pecaron. Ahí no dice unos, dos, tres. Ahí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Estábamos muertos, separados, éramos enemigos de Dios. Pero Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo eterno, el tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. El tabernáculo, como le dije hace 8 días, representa a Cristo, y el arca lo mismo. Solo a través de Cristo podíamos nosotros entrar al Padre. Y mira lo que dice Romanos 5:8. Pero léelo nuevamente el verso 23 ahí. Por cuanto todos pecaron, están, dice, destituidos de la gloria de Dios. Pero a Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. A través de Cristo obtuvimos la salvación. A través de Cristo fuimos justificados delante del Padre. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios para nosotros a través de Cristo. Hermano, ¿cómo podemos olvidar lo que Cristo hizo? No se puede estar predicando dentro de las iglesias emocionalismo. No, se debe predicar la palabra que transforma y cambia, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, basta de predicar emocionalismo, entretener la gente. Lo único que puede cambiar al ser humano es cuando tú tienes un encuentro con el Señor, y cuando tú abres tu corazón, la palabra se hace vida en ti y te vuelve a dar nueva naturaleza en Cristo. ¿Quiere verlo? Efesios, por favor. Santo, vamos corriendo. Alguien decía, Señor, yo como oro, pastor, para que los cultos sean de 4 horas. Yo seguiré orando, Señor. Gracias, que ahí si no gusta ahí. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 verso 8 y 9? Dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, esto no se salva por usted ser bueno, dar buenos mercados, ser buen dadivoso. Eso es algo que el ser humano tiene que hacer, pero eso no le salva. La salvación viene a través del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquel que tomó nuestro lugar en la cruz y se hizo pecado, cargó pecados ajenos que no le correspondían a él, para libertarnos de la maldición y el juicio venidero. La única manera, vaya a Éxodos, por favor, ya estamos terminando. Santo. Éxodo 25 verso 22. Señor, ayúdanos. Si nos pasamos 1 hora no hay problema, ¿no? Eso me hacen, pero tranquilo, ya vamos a terminar, diga amén. Ahí sí les gusta, ¿no? Mire el verso 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que lo oyere, que yo te mandare para los hijos de Israel. Terminando aquí. La única manera de poder tener como una reunión y comunión con el Padre es a través del Señor Jesucristo. No hay
puentes intermedios. No hay parámetros intermedios. Solo es a través de Cristo que podemos llegar al Padre. No existe María, no existe Judas, no existe Tadeo, no existe el Señor de los milagros, no existe nadie. Solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Míralo, Primera de Timoteo, por favor. Vamos a leer esos textos. Primera de Timoteo, capítulo 2. No hay nada que pueda llevarnos al Padre sino el Señor Jesucristo. No hay imágenes, no hay nada. Mire lo que dice el verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre, dice ahí. ¿Usted puede entender eso? Así es que si usted sube con los pies llenos de, los zapatos llenos de frijoles al Monserrate, perdió su tiempo. Porque el Señor caído no le va a hacer nada, ni lo va a llevar al Padre. Hace 35 años que yo llegué aquí a Bogotá y escuché yo que había el Señor caído y todavía está caído. Mi Señor 7 veces cayó y 7 veces se levantó. Tomó mi lugar, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él es el eterno. Hechos, vaya Hechos por favor, ahí enseguida de Juan. Hechos capítulo 4, verso 12. Dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos, ¿qué? Ser salvos, dice. En ninguno a otro hay salvación. Y terminando, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, ahí atrasito, nomás dele la vuelta a la hoja. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice ahí? Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Hoy, usted que me escucha, tiene la oportunidad. Quiere llegar al cielo, es a través de Cristo. Quiere vivir en el tabernáculo eterno, es a través de Cristo. Quiere que sus pecados sean perdonados, es a través del Señor Jesucristo, en el poder de su Santo Espíritu. No hay más. Él es nuestra arca y hoy habita dentro de nosotros. Hace 8 días les expliqué que nosotros somos el tabernáculo terrenal aquí en la tierra. Y esa arca era de acacia y de oro recubierto, que representaba la acacia, la naturaleza humana de Jesús, y el oro recubierto representaba la divinidad de Jesús aquí en la tierra. Dale ese aplauso al Rey. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus Ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos.
Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.